Bowser se ha convertido en uno de los villanos más amados gracias a la nueva película de Mario. Pero, a pesar de que nos ha hecho reír muchas veces, tiene una de las vidas más trágicas de la historia de los videojuegos, teniendo que rechazar a sus sueños y vivir infeliz para siempre. El día de hoy vamos a hablar de la historia de su triste vida y cómo es que está condenado a un trágico destino, el cual no se puede cambiar. Bowser jamás tuvo padres, a diferencia de Mario que siempre tuvo una familia, incluso un hermano con quien contar. Bowser siempre tuvo un destino bastante cruel y oscuro, pues solo había una persona que se encargaba de él, Kamek. Y para colmo, ni siquiera este lo aguantaba, pues el bebé Bowser era demasiado enérgico e incapaz de controlar su enorme fuerza, así que la única persona que tenía en su vida era un mago malvado que no era capaz de aguantarlo. Así que Bowser debió crecer con la única guía de aquel malvado Koopa, que muy probablemente lo crió con sus propios ideales malvados, pues Bowser siempre fue un chico torpe e inocente en el fondo, pero todo eso queda de lado cuando lo único que le repitieron a lo largo de su vida era que su destino era reinar a los Koopas y sembrar el mal. Por eso es que el pequeño Bowser no tenía idea de cómo hacer amigos, y mucho menos hablar de sus sentimientos. Y por ello, cuando por fin encontró algo de esperanza en una niña de cabellos dorados que vivía en el reino champiñón, solo le pudo ocurrir acercarse a ella de la peor forma posible. Y así, con el primer secuestro de la princesa Peach, comenzaría un ciclo tormentoso que duraría por toda la eternidad. Pues a pesar de que los sentimientos de Bowser son reales, está destinado a fracasar, pues no importa en qué universo se encuentre, el monstruo jamás se quedará con la princesa. Además, la princesa siempre prefirió la compañía de un plomero desconocido que frustraba sus planes en cada ocasión, lo que apartó a Bowser de la vida de todos, convirtiéndolo en un monstruo sin padres reales, sin amor y sin compañía. Y tanta fue su soledad y necesidad de una compañía que se vio obligado a tener un hijo, uno que Bowser quería que tuviera lo que él jamás tuvo, una familia. Pero Bowser estaba tan solo que solo se le ocurrió tener un hijo de la única manera que el mundo le enseñó, con magia oscura y la ayuda de un malvado científico como lo es el profesor Egghead. Así es como tuvo su único hijo biológico, Bowser Jr., al cual le mintió diciéndole que Peach era su verdadera madre. Bowser se había quedado tan obsesionado con su crush que fingió tener una relación con la princesa. Su vida debía ser una farsa, con tal de hacer feliz a su hijo y que creciera sintiendo que tiene una madre real. Y a pesar de que Bowser siempre fue un monstruo ante los ojos de todos, incluyendo a su crush, su rival y su padre adoptivo, el gigante se esforzó en ser sincero con su hijo y entonces decidió ser un mejor padre. Así Bowser le contó a su hijo la verdad sobre su madre para evitar que el pequeño terminara convirtiéndose en un monstruo peor. Bowser siempre se ha esforzado por llamar la atención de la princesa Peach, aparte de sus enemigos. Por eso destruye todo. Todos sus planes involucran la destrucción y la conquista de diferentes reinos, porque es la única manera en la que el rey Koopa puede llamar la atención de las personas. Era incapaz de contarle al mundo que estaba enojado y furioso por el terrible destino con el que nació marcado, ser siempre un perdedor. Incluso Bowser logró cumplir su sueño de casarse con la princesa, pero con eso se dio cuenta que solo causaría más destrucción, no solo en los reinos, sino que en todo el mundo. Bowser quedó devastado después de confirmar que jamás podría cumplir su sueño, pues podría perjudicar la vida de la princesa o incluso de su hijo. Y a pesar de las palizas del destino y de los hermanos italianos, Bowser se mantuvo con el mismo corazón torpe e inocente que solo quería un poco de cariño, y por eso muchos otros se aprovecharon de él. Villanos con peor actitud y objetivos aún más malvados se han aprovechado de las intenciones de Bowser, como fue el Conde Cenizo o Foulful. Y de hecho fue este último el que provocó muchos daños en Bowser, convirtiéndolo en un simple mortal, sin fuerza y sin poderes, incapaz de hacer algo por su reino, y ni hablar de lo que metió en su cuerpo.
Bowser ha sido humillado hasta el cansancio, obligándolo siempre a tener que cambiar para poder seguir adelante. Ni siquiera pueden dejarlo morir. En una ocasión cayó a la lava y su malvado padre adoptivo Kamek lo trajo de regreso, pero Bowser ni siquiera tenía piel y solo era una versión esquelética de lo que él alguna vez fue. Tantos malos tratos y humillaciones de parte de sus rivales, de otros villanos e incluso de su familia, al final provocaron daños psicológicos y problemas mentales que lo hundieron en graves problemas, tanto que terminó en una reunión de villanos con problemas. En la película Ralph el Demoledor vemos cómo todos los villanos se reúnen para hablar de los graves problemas que conlleva ser un villano de su mundo, y todos están muy deprimidos. Incluso los obligan a repetirse aquel terrible lema que los obliga a aceptar que su destino es ser odiados, perder siempre y ser incapaces de cumplir sus sueños. Soy malo, y eso es bueno. Yo jamás seré bueno. Y eso no es malo. No hay nadie quien quiera ser además de mí. Así Bowser solo puede escapar de su juego para desahogar sus problemas junto con otros villanos que sufren el mismo destino que él. Y recientemente lo vimos fracasar en la pantalla grande. Vimos al villano mostrar su lado más sentimental al cantarle a todo pulmón a su crush, y a todos se les rompió el corazón al ver su cara triste por culpa de que le rompieron el corazón sin ningún tipo de remordimiento. El monstruo volvió a ser rechazado y otra vez fue humillado con una gran paliza por parte de los hermanos que siempre tienen al público de su lado y no podrían perder nunca. Quedó encerrado y sin ayuda de su gran ejército. Pero, ¿Bowser siempre perderá? Siempre que pueda, pues Bowser podrá ser el villano que pierda al final de los juegos, pero a pesar de que ha cometido graves crímenes, al final lo único que buscará es el amor. Él es un gran padre, a pesar de que él nunca tuvo uno real, incluso es sobreprotector con su hijo, y el chiste de haberle mentido sobre Peach era para que él creciera con una figura maternal, y no como él. Esto es admitido por el propio Bowser en los juegos, y su necesidad de amor y cariño se ha extendido más allá, pues Bowser ha adoptado y entrenado Koopas de élite, conocidos como los Koopalings, los cuales respetan muchísimo a Bowser, pues este los trata como si fueran sus propios hijos. Así que Bowser podrá ser un villano, uno que tiene un terrible destino y es incapaz de cumplir su sueño, y lo peor es que no puede hacer nada para cambiarlo. Pues está escrito que Bowser sea el eterno villano y rival de Mario, y seguirá perdiendo hasta el final de los tiempos. Pero es capaz de hacernos reír, de desafiarnos siempre y hasta de mostrar sentimientos. Pues aunque no haya tenido el mismo cariño que tuvo Mario en su vida, el Rey Koopa es mucho más cariñoso, y todos sus hijos pueden confirmarlo. Y aunque nunca veamos ganar a la tortuga, siempre se quedará en nuestros corazones. ¿Y tú, qué opinas de la vida de este gran villano?